Hoy vamos a hablar acerca del hombre. Cuando hablamos del hombre, obviamente, y en estos tiempos donde están exacerbados algunas cuestiones, implica al género humano, o sea, hombre y mujer, ¿sí o no? Esto es porque lamentablemente también por unas cuestiones ideológicas dejan de lado las cuestiones de la gramática y dejan las cuestiones de lado, y entonces pareciera que las mujeres quedan de lado. No. Cuando se dice el hombre como género humano, abarca hombre y mujer, ¿sí o no? Y como la Biblia es la verdad absoluta, lo que verdaderamente necesitamos para conocer acerca del hombre es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no va en contra de la ciencia, simplemente que muestra otra óptica. ¿Cuántos me entienden? Muestra otra óptica. La Biblia, que es la verdad absoluta, dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Amén. Ahora entienden por qué el género humano, hombre y mujer, varón y hembra, así los creó el Señor. Y es algo que debemos entenderlo, porque este es un punto de debate desde hace mucho tiempo, porque hay muchos que creen en la teoría de la evolución. De hecho, quizás hasta a los más jóvenes le han enseñado la verdad de la teoría, la verdad, entrecomillado, de la teoría de la evolución, ¿sí o no? Se lo han enseñado como una verdad absoluta. Sin embargo, la verdad es la palabra de Dios. Lo otro, vamos a ver. Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el diccionario que significa teoría? Porque la teoría de la evolución de Charles Darwin es una teoría. No es algo científicamente demostrado. Dice, conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Presta atención a esta que viene. Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella. Y entre los griegos, antiguos griegos, procesión religiosa. En la práctica significa teoría es algo que en la práctica no pudo haber sido comprobado. Y hasta el momento, la ciencia no pudo comprobar la teoría de la evolución. Por lo tanto, sigue siendo una hipótesis, una teoría especulativa acerca de algo que suponen que pudo haber sido, pero que no pudo demostrado. Porque de hecho, primero Charles Darwin, ya en el final de su vida, él se deshizo de ese pensamiento, ¿no? Pero los que lo siguieron, los que supuestamente habían encontrado eslabones que mostraban la famosa cadena evolutiva, hay por lo menos dos de esos eslabones que fueron considerados fraude científico aún por la ciencia. ¿Me van entendiendo? Entonces, tenemos que entender esta realidad, porque lo que nos dice, no, la ciencia ya lo descubrió, ya es algo. No, la ciencia todavía sigue diciendo teoría, algo especulativo, no es algo afirmativo. Aparte, la misma ciencia tiene unas formas en las cuales demostrar, unos pasos para los cuales demostrar
lo que ellos llaman el método científico. El método científico es algo que necesita a través el método científico, bueno, vamos a hablar del empirismo, o sea, la forma empírica es a través de la observación, algo observable, demostrable, en este caso no, porque no hay forma de observar ni físicamente ni a través de un rastro, simplemente especulaciones. Y por otro lado, el método científico exige que para que algo sea considerado científico, que se pueda recrear, volver a hacer en un entorno como un laboratorio o algo por el estilo. Y hasta ahora no se pudo recrear, no se pudo hacer. Y mira que con la ciencia han llegado a clonar, ¿ustedes se acuerdan de la famosa oveja Dolly? Han recreado y a partir de ahí comenzaron a clonar cosas, han logrado clonar mamíferos. Nosotros como seres humanos podemos llegar, somos considerados de la especie de los mamíferos. Entonces, la oveja Dolly era un mamífero y fue recreado, así que no, digamos, en teoría no tendría que haber mucho. Sin embargo, de momento, no se puede recrear la famosa cadena evolutiva. No se puede crear. Entonces, volvamos a la palabra de Dios. Génesis 1, 26, 27, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Se acuerdan? El hagamos, Elohim, el Dios en plural, ¿no? Ahí teníamos la Trinidad. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó varón y hembra. Ahora, ¿cómo puede ser que nos creó a imagen de Dios si Dios es espíritu? Y Dios dice, no os hagáis imágenes de Dios. Pareciera contradictorio, pero no, hemos visto que Dios es trino y nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en esa característica. También somos trino. Somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y eso no es algo que lo inventamos nosotros, algo que lo dice la propia palabra de Dios. Pero vamos a algunas características. Por ejemplo, Génesis 1:31 dice que el hombre fue hecho en el sexto día de la creación. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y fue la tarde y la mañana del día sexto. En Génesis 2:2 dice que fue lo último, la corona, digamos, de la creación, lo último, su obra sublime. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. El hombre fue formado del polvo. Aquí hay gente que le cuesta entenderlo, ¿no? Pero la Biblia dice, de hecho, el nombre Adán viene de Adamá o Adaná, que significa tierra roja. Entonces, Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué significa? Dios tomó del polvo y del polvo hizo estos cuerpos que nosotros tenemos. De hecho, científicamente, no me voy a meter mucho en ese campo, pero dicen que científicamente que nosotros tenemos los mismos componentes que el polvo de la tierra, básicamente. Entonces, y cuando dice que sopló aliento de vida, la Biblia dice que sopló el aliento de Dios. En el griego, las traducciones en el griego utilizan la palabra, en hebreo, no me acuerdo bien cómo era en hebreo, pero en griego usaban la palabra zoe.
¿Ustedes escucharon esa palabra? El Zoe de Dios es el soplo de vida de Dios. Ese es el espíritu que tenemos. Ahora, fue hecho imagen de Dios. El término significa la sombra de una figura. Es como que nosotros somos no exactamente igual a Dios, pero somos como una figura de cómo está compuesto Dios, de cómo es Dios. Entonces, en Génesis 5:1 dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. O sea, somos semejantes, no somos exactamente iguales. En Génesis 9:6 dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, somos, ¿cómo te puedo decir? Hay imágenes, tú tienes una imagen, bueno, dando este ejemplo lo vamos a captar mejor. Tú ves algo y, por ejemplo, lo que yo le expliqué un día de que la Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra y figura, ¿no? Esto es lo mismo. Aquí atrás hay una sombra que da la imagen de lo que es verdaderamente la mano. Entonces, a través de esta sombra, tú ves una figura, no una figura física, pero sí una figura espiritual. ¿Se entiende? A través del hombre podemos ver espiritualmente cómo es algunas características de Dios. En Santiago 3:9, hablando de la lengua, ¿no? Pero lo importante es lo que dice después, dice, y con ella maldecimos a los hombres, fíjate que dice, que están hechos a semejanza de Dios. En el Antiguo Testamento lo decían, ahora ya en el Nuevo. Ahora, la imagen de Dios en el hombre no es física, ya que, recordemos, Dios es espíritu, sino que se expresa, esta idea expresa un sentido espiritual, un sentido moral, y comprende, vamos a hablar de 4 aspectos que comprende, que es único, a diferencia de los animales, porque de repente hablamos de que somos considerados como mamíferos dentro del reino animal, o como dicen Homo sapiens, pero a diferencia de los animales, el único que recibió aliento de vida, el soplo de Dios, y como consecuencia tiene un espíritu inmortal que le puede dar comunión con Dios, es el hombre. Los animales no recibieron el soplo de Dios, pero tú y yo sí. En Lucas 1:47, fíjate, Lucas 1:47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu, nuestro espíritu, se regocija en Dios. Amén. ¿Se acuerdan que yo hace unas clases, para que entendamos un poco el espíritu, les dije que el espíritu es el que se comunica con Dios? Por eso la Biblia dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. Que debemos buscarle en espíritu. Hablando de que la carnalidad nunca se entiende con Dios, pero el espíritu sí. Que yo les dije que el espíritu es el que se comunica con el espíritu de Dios, y es que el que recibe de parte de Dios y es el que se lo traduce al entendimiento humano. Nosotros recibimos las cosas de Dios y las entendemos por el Espíritu de Dios, que le habla a nuestro espíritu, y nuestro espíritu es como que le proporciona la capacidad de entender a nuestro entendimiento humano. Porque si no, con un razonamiento humano no podemos entender a Dios. Podemos llegar a entender su palabra a través de ciencias como la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia
por medio de la cual se interpretan textos. Está la hermenéutica jurídica, que es una ciencia la cual te enseña cómo interpretar textos jurídicos. Está la hermenéutica en distintos aspectos, pero la hermenéutica bíblica es, a ver cómo se los puedo explicar, en sencillas palabras. Cuando fueron al cole, ¿se acuerdan cuando para entender un texto le dijeron, hazte las siguientes preguntas? ¿Cómo, cuándo, quién, cómo, por qué, dónde? ¿Sí o no? Es una forma sencilla y la hermenéutica es una ciencia que te lleva a entender. Y por medio de esas herramientas nosotros podemos entender intelectualmente muchas cosas, pero nunca el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios se muestra y se revela en el Espíritu. Y eso lo vamos a tener nosotros aquí. Y si no, fíjate, ¿cuántas veces en tu vida escuchaste que Dios es tu Padre y Dios te ama? Pero hasta que no tuviste esa revelación en tu espíritu, no lo disfrutaste como tal. Era algo intelectual, pero no lo podía disfrutar. Porque somos seres eminentemente espirituales y necesitamos que esa vida espiritual fluya. En Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, somos entes morales. El segundo punto, somos entes morales. Esto significa que no nos guiamos por instintos, como los animales. Los animales se guían por instintos, nosotros no. Nosotros al tener capacidad de razonar, de pensar, somos entes morales. Y tenemos libre albedrío, significa la libre capacidad de tomar decisiones. Tú y yo, es por eso que mucha gente no entiende y dice, pero ¿por qué Dios permite tal cosa? No, no es que Dios permite. Dios, de hecho, desde el Antiguo Testamento, usted va a leer que Dios dice, porque Dios ha puesto delante de vosotros para que escojáis el camino de bendición o el camino de perdición, el camino ancho, el camino angosto, varios textos bíblicos. Eso demuestra cómo es que Dios nos dio a ti y a mí lo que se llama el libre albedrío, la capacidad de decidir, de tener una voluntad. No somos autómatas. Por eso nadie puede decir, pero ¿por qué Dios me permitiste caer en esto? No, Dios no te permitió. Elegiste tú, lo elegí yo. ¿Se entiende? Romanos 2:15 dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que tenemos una conciencia que Dios nos dio. ¿Qué vendría a ser la conciencia? Es ese farolillo rojo que te dice, por aquí no, esto no. ¿Te pasó? Mira, estoy seguro que antes de que cometieses eso malo, tuviste en tu interior una vocecita que te dijo que no. Y dijiste, nah, fuiste y lo has hecho. ¿Sí o no? Es que Dios no nos deja sin testimonio. Por eso nos dio su conciencia. Nos dio esa conciencia moral. Ahora, como seres humanos también somos racionales, el tercer punto, que quiere decir que estamos facultados para conocer, para juzgar, para recordar. El hombre es el único ser de la creación creado con la capacidad de crear, de innovar, de elegir como agente libre, podemos elegir. Por eso creamos, innovamos, a veces para bien, a veces para mal, pero tenemos esa capacidad dada por Dios.
Lo que sí tenemos, como dice 1 Tesalonicenses 5:21, dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Amén. Tenemos que juzgarlo, ver las cosas, examinarlo, y con esa conciencia moral y con ese razonamiento tenemos que elegir. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Esto lo creo, esto lo quiero creer. Por eso, más adelante, y si Dios mediante, hablaremos sobre la fe. Otro día, probablemente a este ritmo, quizás el mes que viene. La fe no se baja por internet, no puedes encontrar una dosis de fe, no te la puedes chutar ni esnifar. ¿Me entienden? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hay una fe que todos tenemos y que tiene que ver con, por ejemplo, si tú vas con el coche y el semáforo se pone en rojo, ¿qué haces? ¿Sigues o frenas? ¿Por qué? Porque hay unas normas y tú decidiste creer esas normas. ¿Sí o no? Tú has decidido creer que son reales y que se te aplican esas normas. De la misma manera, en determinado punto y determinado momento tenemos que entender que la fe, el creer, es un acto también espiritual, pero que por medio de la libertad que tengo en el espíritu, elijo creer o no creer. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, siguiendo con esto, el cuarto punto, que el hombre señorea, significa administra, tiene capacidad de dirigir, de hacer, tiene el privilegio de ejercer dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes que la rodean. De hecho, en Génesis capítulo 1, 28 dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos como Dios puso al hombre como administrador y le dio esa capacidad de señorear, de administrar. Es algo que Dios nos dio. Y también podemos decir que como hemos visto en lecciones anteriores, que así como Dios es tres personas, también nosotros estamos compuestos por tres. El cuerpo. El cuerpo, digamos que es generalmente es el que más atención le prestamos, ¿no? Ay, que tengo estos michelines, que hay que quitárselo, que hay que... Bueno. Pero el cuerpo, hay que decir que es este estuche de carne y hueso donde se mueve el ser interior, que es el más importante. Este es un estuche de carne y hueso. Y quiero decirte que, y perdónenme si hay alguno que piensa que no, pero que se lo van a comer los gusanos. Hay algunos que comerán más y otros comerán menos. Pero bueno, se lo van a comer los gusanos, no te quepa la menor duda. Pero es el vehículo, este cuerpo es el vehículo donde se mueve nuestro ser interior mientras estemos aquí en esta tierra. Es verdad que después tendremos un cuerpo glorificado, transformado, pero eso es para otro momento. Ahora, Génesis 3:19, fíjense, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa? Habíamos leído que cuando Dios formó al hombre, tomó del polvo de la tierra y ahí formó, digamos, por así decirlo, el muñeco de Adán, ¿no? Y que después sopló y tuvo vida, fue un ser viviente. Ahora, cuando muramos, volvemos al polvo de la tierra.
Sí, hay algunos dicen, bueno, no, ahora con la cremación, no, aunque sea ceniza, ¿a dónde vuelves? Al polvo de la tierra. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Fíjate cómo es. El polvo, nuestro cuerpo es polvo y vuelve al polvo. Y el espíritu que provino de Dios, vuelve a Dios que lo dio. Con el cuerpo nos relacionamos con el mundo material. Con el cuerpo nos relacionamos con el mundo material. El cuerpo, según la Biblia, tiene varios nombres, según la Biblia. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1, le dice, morada terrestre este tabernáculo. Así le dice el apóstol Pablo, esta morada terrestre, nuestro cuerpo es solamente una morada terrestre mientras estemos en esta tierra. En 2 Pedro 1:13 dice, en tanto que estoy en este cuerpo, él se daba cuenta que, el apóstol Pedro se daba cuenta que no siempre iba a estar en este cuerpo, que este cuerpo era limitado en el tiempo, no es eterno. Vamos al alma. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó alma viviente. Génesis 2:7 dice, fue el hombre un ser viviente. Ahora, la palabra alma se da como traducción de la palabra hebrea nefesh y de la palabra griega psique. Ahora, la palabra griega psique, de esa palabra viene psicoanálisis, psicología. El prefijo psico viene de psique, que significa alma. En el alma está la voluntad, que según el diccionario de la Real Academia Española es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, el libre albedrío o determinación, la elección de algo sin precepto o impulso externo. ¿Qué significa esto? Fíjate que la Biblia dice, el cuerpo que pecare morirá. ¿Dice así? El espíritu que pecare morirá. No. Dice, el alma que pecare. ¿Por qué? Porque tú y yo somos alma viviente. Recuerda, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo vuelve al polvo, de donde si no, al que no le interesa se puede ir. ¿Estamos de acuerdo? Allí atrás, ¿estamos de acuerdo? No tengo ningún problema. Estábamos que en el alma está nuestra personalidad. El alma es la que se salva o la que se pierde. ¿Sí o no? No el espíritu. El espíritu ya vuelve a Dios. Cuando partimos de este mundo, el espíritu vuelve a Dios. Y el cuerpo vuelve al polvo. Lo que se salva es el alma, porque en el alma está nuestra voluntad, está nuestro yo, está nuestra capacidad de decidir. Por eso nadie puede decir es que Dios me va a condenar por algo que no, algo que tú decidiste hacer. ¿Me comprenden? Entonces, Job dice, 6:7, dice, las cosas que mi alma no quería tocar, o sea, el alma no quería, o sea, tiene capacidad de decidir si quiere o no quiere. Salmos 41:2 dice,
y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Los enemigos, que eran personas físicas, tenían voluntad, tenían alma. Habíamos visto que el alma tiene voluntad, tiene intelecto, sí, aunque a veces no lo usemos, pero lo tenemos. Te fue dado de fábrica, de origen te fue dado. Está en ti y en mí que lo utilicemos, ¿sí o no? ¿Qué es la facultad, el intelecto, que permite, la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse de ideas, opiniones? Proverbios 2:10. Fíjate qué explícito que es. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿La ciencia fuere grata a tu cuerpo o a tu espíritu, dice? No, al alma, porque en el alma es donde está el intelecto que tiene la capacidad de entender eso. En Proverbios 19:2 dice, el alma sin ciencia no es buena. Por lo tanto, el alma necesita ejercitar ese conocimiento. Salmo 139:14 dice, y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma lo sabe muy bien. O sea, el alma tenía conocimiento. Ahora, vamos a otro punto, las emociones. Aquí yo tengo una controversia con muchos europeos, sobre todo españoles, porque dicen que los latinos somos muy emotivos. Y como que aquí no. Claro, los andaluces no son emotivos. Por nombrarlos. Los italianos no son emotivos, los griegos no son emotivos. Claro, no, estamos hablando, dicen, de europeos del norte. Claro, es verdad, cada uno tiene una característica. Nosotros nos nutrimos del entorno donde crecemos, donde nacimos, donde nos formamos. Pero quiero decirte, y aquí estoy bastante en contra de lo que se dice, no, es que ustedes son muy emotivos. No, las emociones son algo que Dios puso. Que algunos sean hiperemotivos o le den rienda suelta a una emotividad que termina siendo carnalidad, es verdad. Pero las emociones son algo que Dios puso dentro del alma. Cuando Dios creó el alma viviente, ahí le dio el razonamiento, el intelecto, la capacidad de tomar decisiones y las emociones. Vino en el combo. ¿Me entienden? Entonces, dice Segunda Samuel 5:8. Dice, aborrecidos del alma de David. O sea que el alma de David aborrecía. El aborrecimiento es un sentimiento negativo hacia alguien. O sea que tenía sentimientos. Sentimientos, emociones es lo mismo. ¿Se entiende? Cantares 1:7. Cantar de los Cantares 1:7. Oh tú, a quien ama mi alma. ¿Con qué ama? Con el alma. El amor está en el alma, no está en el cuerpo. Aunque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todo tu cuerpo. Ven, es verdad que el Señor dice eso, pero da a entender que amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. O sea que tu ser tiene que reflejar ese amor en lo que dice, en lo que piensa, en lo que hace. Pero básicamente está en el alma. Mateo 26:38, Jesucristo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. La tristeza es una emoción, un sentimiento.
¿Y dónde estaba? En el alma. Qué interesante, ¿no? Cómo la Biblia se habla y nos muestra. En Mateo 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. Otra emoción, la turbación. El alma está turbada. Entonces, después de todo esto, podemos decir que en el alma está nuestra personalidad, nuestro ser, y es quien toma las decisiones, incluso las que tienen que ver con la salvación. Por eso la salvación es una decisión. Yo sé que aquí hay algunos con ciertas teologías que dicen de la teología de la predestinación, que hay algunos que son predestinados, y algunos dicen, entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Yo lo que tengo que saber si soy predestinado o no. No, la predestinación no tiene que ver con una elección caprichosa de las personas. La predestinación tiene que ver con todos los que han creído, más lo que dice en Juan capítulo 1, a los que han creído, los que creyeron, los que le recibieron, más a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, Dios le dio la potestad. O sea, esos son los predestinados. Predestinados para ser hijos de Dios y para salvación son aquellos que desean creer, que toman la decisión. Si no, Dios sería injusto. ¿Cómo Dios puede condenar a alguien que dice, pero tú a mí me predestinaste para perdición? ¿Cómo me puedo condenar? Eso sería acepción. A uno lo elijo para una cosa y otro para otra. Eso sería injusto, ¿sí o no? A todas luces. Dios no comete injusticia. En Él no hay injusticia ni sombra de variación. Ahora, el alma está ligado al mundo espiritual a través del espíritu, al mundo material a través del cuerpo, y se nutre de emociones, se nutre de información a través de los sentidos. Tu ser interior se nutre de la información que recibe a través de la vista, cuando leemos, cuando vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que tocamos, de lo que olemos, de lo que gustamos. Los sentidos son las avenidas a través de la cual llega información a nuestra alma. Pero el espíritu, el alma, se nutre de información espiritual, de información de Dios a través del espíritu. Amén. Por eso le decía que el espíritu es aquel que le descodifica lo espiritual a lo natural. Ahora, vamos al espíritu. Como vimos en Génesis 2:7, hemos visto que el espíritu es el aliento de Dios, el aliento de vida que Dios dio al hombre. El espíritu tiene conciencia, que es la propiedad del espíritu humano de reconocer los atributos esenciales. Es el conocimiento interior del bien y del mal, el conocimiento reflexivo. Cuando el espíritu, cuando el hombre está en pecado, el espíritu está como apagado. ¿Cómo te lo puedo decir de una manera que lo entienda? En stand-by, en reposo, ¿no? Como sería en los aparatitos. No es que está en reposo, es que hemos decidido vivir en pecado y anular prácticamente la vida espiritual. Por eso el espíritu está como en un segundo plano. Pero cuando viene la palabra de Dios, le habla al espíritu. Y el espíritu es como que comienza a revivir y comienza a tener esa vida espiritual por medio de la palabra. Por eso, aquellos que no viven una vida espiritual, viven en lo natural, difícilmente puedan entender lo espiritual. Aquellos que no tienen comunión con la palabra de Dios,
Porque Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Aquellos que viven solamente para lo natural, difícilmente puedan tener una buena relación y entender y comprender a Dios, y menos escuchar a Dios. Ahora, vamos a los textos bíblicos. Salmo 16, 7. Fíjate qué preciosa que es la palabra de Dios. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Y saben por qué? Lo que nos pasa a todos en la noche, en el silencio de la noche, donde ya está todo apagado, ya no nos distraemos con cosas, ahí es donde somos más vulnerables a que la conciencia nos muestre la verdad de lo que pasa en nuestras vidas, ¿sí o no? Somos más vulnerables. Romanos 9:1. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, la conciencia, que es inherente al Espíritu, es el que me da testimonio. Mi Espíritu me da testimonio dentro mío del Espíritu Santo. Hechos 23:1 dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Aleluya. Nuestra conciencia es avivada cuando nacemos de nuevo, el nuevo nacimiento. Cuando creemos en el Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia nuestra conciencia. La Biblia dice que nos limpia de obras muertas. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuestra conciencia se limpiará y tendremos, a ver cómo puedo decirlo, esa limpieza para ver. No sé si alguna vez te ha tocado que viajar en alguna tormenta o meterte con el coche en un sitio donde se te llenó de barro el parabrisas y no podías ver nada y tuviste que limpiarlo hasta que lo limpiaste y ahí dijiste, ahora sí veo. ¿Alguna vez te pasó? O neblina, o cuando cae esa calima que te mancha todo. Bien, de esa manera, hasta que viene la palabra de Dios y produce fe en nuestras vidas y nos arrepentimos, eso, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia y nos abre la capacidad de ver en el Espíritu, entender en el Espíritu. Ahora, hay algo que tiene el Espíritu, que es la sabiduría, o sea, la intuición espiritual. Las mujeres dicen que tienen un sexto sentido, esa intuición. Bueno, yo quiero decirte, no voy a entrar en eso, en polémicas. La cuestión es que el ser humano podemos desarrollar esa intuición espiritual. Es cuando estamos en comunión con el Espíritu y el Espíritu nos avisa, nos alerta, no nos da paz en determinadas cosas. Amén. Es la facultad de comprender las cosas así, sin necesidad de mucho razonamiento. Es una percepción íntima, instantánea, acerca de una verdad o algo que está sucediendo. Vamos a Marcos. Aleluya. Se me está volviendo rebelde. Marcos, capítulo 2, versículo 8.
Mira, y conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. O sea, estaba Jesús y estaban los fariseos ahí. Y Jesús, en su espíritu, dentro suyo, tuvo esa intuición y dijo, están cavilando, están pensando, están maquinando cosas. Es algo que el espíritu le da al espíritu humano para que ésta se lo transmita al alma. ¿Se entiende? De ahí también esa comunión, cuando veamos, si Dios lo permite, los dones del Espíritu Santo, vamos a ver que hay dones del Espíritu Santo que tiene que ver con la revelación que el Espíritu de Dios le da al espíritu humano de ciertas cosas. Amén. Hechos 20:23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo estaba diciendo que en su espíritu él ya sabía, porque el Espíritu Santo le estaba hablando en forma personal de que le llegaba el momento de tribulaciones, de persecuciones. Ahora, el Espíritu es el que nos da comunión. Nos da la capacidad de tener comunión, que es la facultad de relacionar al hombre con Dios, la comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Con el hombre natural no se puede comunicar con Dios. Juan 4:23. Y dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. En el espíritu. Por eso hay gente que cuando va a los cultos, tú lo ves y ves a una persona que está adorando o alabando a Dios en el espíritu, por más que dance, salte o lo que sea, y ves cuando la persona que está al lado quizás hace lo mismo, pero disciernes, uno lo está haciendo en el espíritu y el otro no, se nota que no lo hace en el espíritu. Amén. Y dirás, pero si hace lo mismo, pega los mismos saltos, pega los mismos... Sí, pero ves que uno lo hace por imitación o porque le gusta participar de una fiesta y el otro porque entrega su alma, está entregando su alabanza y su adoración a Dios. ¿Se entiende la diferencia? Romanos 8, 15, 16. Dice, el apóstol Pablo dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí habla de la comunión, esa comunión del Espíritu Santo con el espíritu del hombre, donde el Espíritu Santo le hace entender al hombre por medio del Espíritu que es hijo de Dios. Si no, ¿cómo comprendemos y entendemos de que somos hijos de Dios? De que Dios nos ha perdonado. ¿Cómo lo podemos entender? Por revelación de Dios. Es el Espíritu de Dios en comunión con nuestro espíritu. 1 Corintios 6, 17. Aquí lo vamos a entender. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. Un espíritu. Qué bonito. El hombre caído está bajo el dominio total de la carne y entonces, como consecuencia, actúa en respuesta a los deseos de su alma y las pasiones físicas, los deseos de su cuerpo. Por lo tanto, no está capacitado para conocer a Dios. Por eso le cuesta tanto conocer a Dios. 1 Corintios 2:14.
Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quedó claro? El hombre natural no puede entender y comprender las cosas de Dios, del Espíritu, porque no está capacitado. Las cosas de Dios se tienen que entender y discernir espiritualmente. Aleluya. No hay otra manera. El espíritu, en el hombre natural, está bajo el dominio del alma y ha sido desposeído de su posición original. La posición original del espíritu era ser preponderante. Pero desde el huerto del Edén, con la caída de Adán y Eva, dejó de ser preponderante y ha perdido ese lugar. Entonces, la condición actual del ser humano no es la normal, sería anormal. Dios vive en el espíritu humano. O sea, Dios se manifiesta y se relaciona con el espíritu humano. El alma, el yo de cada uno vive en el alma. Y mientras que los sentidos viven en el cuerpo. Entonces, tenemos, el cuerpo permite al hombre relacionarse con las demás personas. El alma forma la base de la individualidad, la identidad de la persona, y el espíritu nos da la conciencia de las cosas espirituales. ¿Se entiende o se va entendiendo, no? Yo sé que hay conceptos que no es que se repitan, se reafirman y se amplían. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que el alma y el espíritu, hay un momento donde la palabra de Dios lo separa. ¿Qué puede separar? Hay gente que no sabe identificar si algo es del alma o del espíritu. Bueno, la palabra de Dios es la que divide las aguas allí. ¿Por qué? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Significa saca a luz, muestra verdaderamente lo que hay en cada corazón. El alma no puede hacerlo, lo hace el espíritu que le habla al alma, le muestra. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí reafirma lo que venimos diciendo. Somos trino a imagen y semejanza de Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos trino, cuerpo, alma y espíritu. Y ahora, brevemente, tenemos que decir que un día todos moriremos. A menos que el Señor venga antes y seamos transformados, pero... ¿O alguno aquí piensa que da para semilla? No. Un día nos tocará a todos. Algunos antes, otros más tarde. No importa cuándo, lo importante es que estemos preparados y que nos demos cuenta que cuando morimos, Eclesiastés 12:7, como hemos visto, dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. Amén. Qué importante. Tanto que nos preocupamos por el cuerpo, nos tenemos que preocupar de nuestra vida espiritual. Nos preocupamos tanto en la comida de los gusanos.
Que Dios nos dé la sabiduría y despierte la vida espiritual en cada uno de nosotros. Necesitamos que se despierte la vida espiritual en cada uno de nosotros. Porque si no, no entenderemos a Dios, no entenderemos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está deseoso de tener comunión con tu espíritu. Para que de una manera gráfica, te lo voy a decir, para que tu espíritu le cuente a tu alma las bondades de nuestro Dios y las maravillas de nuestro Dios.